Capítulo 15. ¿Qué yo? ¿Qué mundo? Solo vosotros podéis responder. ¿Cómo liberaros de las limitaciones? Como vuestras creencias conscientes determinan las funciones inconscientes que producen vuestra experiencia personal, vuestro primer paso es ampliar esas creencias. En cierta medida, los conceptos presentados en este libro ya deberían haberos ayudado a hacerlo. Dentro de vuestra realidad subjetiva hay vestigios de todos esos caminos que no se tomaron, todas las facultades que no se emplearon. Quizás os veáis principalmente como padres, u os identifiquéis con vuestro empleo o profesión. En lo posible, olvidad por ahora esa luz habitual bajo la que os veis, y pensad en vuestra identidad. Escribid o enumerad todas vuestras capacidades físicas y mentales conocidas, tanto si se han desarrollado como si no, y todas las inclinaciones que sintáis hacia cualquier actividad en especial, tanto las que solo consideráis remotamente, como las que os acuden vívidamente a la mente. Estas representan las diversas características probables de entre las cuales elegisteis sacar y activar un interés o inclinación principal. A partir de estos atributos, por tanto, elegisteis los que ahora consideráis que son vuestra realidad más básica. Cualquiera de estas direcciones, si la seguís, puede enriquecer la existencia que conocéis y a la vez generar otras probabilidades que ahora se os escapan. En gran medida, la imagen principal que habéis mantenido de vosotros mismos ha cerrado vuestra mente a otros intereses e identificaciones probables. Si pensáis en función de un ser multidimensional, comprenderéis que tenéis muchas más sendas posibles de expresión y realización de las que habéis estado utilizando. Estos logros probables permanecerán latentes a menos que decidáis conscientemente sacarlos a la luz. Sean cuales sean los talentos que percibáis que tenéis, solo pueden desarrollarse si así lo decidís. El simple acto de decisión activará entonces los mecanismos inconscientes. Vosotros, como personalidad, independientemente de vuestra salud, dinero o circunstancias, poseéis una rica variedad de experiencias probables de entre las cuales elegir. Debéis daros cuenta de ello y asumir conscientemente la dirección de vuestra propia vida. Incluso si decís, acepto lo que me ofrece la vida, estáis tomando una decisión consciente. Si decís no puedo dirigir mi vida, también estáis tomando una decisión. Y en ese caso, una que os limita. El sendero de la experiencia no está determinado. No hay ningún camino que no pueda desembocar en otros. Hay una profunda red de acciones probables que siempre tenéis a vuestra disposición en cualquier momento. La imaginación puede ser de gran valor para vosotros, pues os ayuda a abriros a estos cursos de acción y luego os ayuda a sí mismo a llevarlos a cabo. Si sois pobres, elegisteis esa realidad de entre muchas probables que no conllevaban pobreza y que aún siguen disponibles. Si elegisteis la enfermedad, hay otra realidad probable, lista para su apertura y en la cual elegís la salud. Si estáis solos, existen amigos probables que no quisisteis conocer en el pasado, pero que están ahí. Imaginad, por tanto, en vuestra mente que esas facultades o hechos probables suceden. Al hacerlo, la intensidad de vuestro deseo los lleva a vuestra experiencia. Repito que el yo no tiene fronteras establecidas. De hecho, hay muchos otros yoes probables. Podéis hacer uso de sus facultades, al igual que de cierta manera, ellos invocan las vuestras, ya que estáis estrechamente relacionados. Debéis daros cuenta de que en realidad sois un yo probable. Vuestra experiencia es el resultado de las creencias. Vuestra estructura neuronal necesita cierto enfoque, por lo cual otras experiencias contrarias a vuestras suposiciones conscientes se mantienen latentes o probables. Alterad las creencias, y con ciertas limitaciones, cualquier yo probable puede ser actualizado. Lo que debéis entender es esto. Cada uno de los sucesos en cada una de vuestras vidas fue alguna vez probable. A partir de un campo de acción determinado, elegís los sucesos que serán físicamente materializados. Esto ocurre a nivel individual y colectivo. Imaginad que hoy entran a robar en vuestra casa. Ayer el robo era uno de muchos sucesos probables. Elijo este ejemplo porque entra en escena más de una persona, la víctima y el ladrón. ¿Por qué fue saqueada vuestra casa y no la del vecino? De un modo u otro, atrajisteis ese suceso con vuestro pensamiento consciente y lo llevasteis de la probabilidad a la realidad. El suceso sería una acumulación de energía convertida en acción y materializada como resultado de las creencias. Tal vez estéis convencidos de que la naturaleza humana es malvada
o que nadie está exento de la agresión de los demás, o que las personas están motivadas principalmente por la codicia. Estas creencias atraen su propia realidad. Si tenéis algo de valor que perder, automáticamente os convencéis de que alguien os lo arrebatará, o que hará lo posible para arrebatároslo. A vuestra manera enviáis mensajes a una persona así. Básicamente vuestras convicciones son bastante parecidas, pero uno se considera a sí mismo la víctima y el otro el agresor. Es decir, cada uno de vosotros reacciona de modo distinto al mismo conjunto de creencias, pero ambos sois necesarios para que se cometa un delito de esta índole. Las creencias de ambos hallarán justificación en la vida física y no harán más que reforzarse. El temor a los robos atrae a los ladrones, pero si creéis que los hombres son malvados, a menudo no sois capaces de ver eso como una creencia, sino que lo consideráis como una condición de la realidad. Toda vuestra experiencia actual fue extraída de la realidad probable. A lo largo de la vida, cualquier suceso debe pasar por vuestra esencia como criaturas vivas, con el innato reconocimiento del tiempo, que es una parte importante de vuestra estructura neurológica. Normalmente se produce un retraso, un lapso en el tiempo, durante el cual vuestras creencias producen la actualización material. Cuando tratáis de cambiar vuestras convicciones con el fin de cambiar vuestra experiencia, tenéis que detener primero el impulso acumulado, por decirlo de alguna manera. Estáis cambiando los mensajes, mientras que el cuerpo está acostumbrado a reaccionar dócilmente a una serie establecida de creencias. Existe un flujo regular y continuo por el cual la actividad consciente, mediante la estructura neurológica, provoca los sucesos, y así se establece un patrón habitual de reacciones. Cuando alteráis estas creencias conscientes mediante vuestro esfuerzo, se requiere un periodo de tiempo hasta que esa estructura aprende a adaptarse a la nueva situación preferida. Si las creencias se cambian durante la noche, en proporción, se precisa menos tiempo. En cierto modo, cada creencia puede verse como una potente emisora, que atrae distintos campos de probabilidades y selecciona aquellas señales con las que está sintonizada, a la vez que rechaza las demás. Cuando sintonizáis una nueva emisora, durante cierto tiempo puede haber algunas interferencias o filtraciones de otra anterior. Así pues, cualquier facultad que tengáis puede captarse más claramente, amplificarse y materializarse en la práctica en vez de seguir siendo probable. Pero en este caso debéis concentraros en el atributo y no, por ejemplo, en el hecho de que no la hayáis utilizado bien hasta el momento. Un pintor produce una serie de obras a lo largo de su vida. Cada cuadro no es más que una materialización concreta, una presentación dentro de una variedad infinita de cuadros probables. Pero el trabajo real de seleccionar la información se hace según las creencias de la mente consciente del artista acerca de quién es él, de cuán bueno es como pintor, qué clase de pintor es, a qué escuela de creencias artísticas se adhiere, sus ideas sobre la sociedad y su lugar en ella, y los valores estéticos y económicos, por nombrar unas pocas. Algo muy parecido ocurre en la actualización de cualquier suceso en el que os veáis implicados. Por tanto, creáis vuestra vida. Las imágenes internas son de gran importancia para el artista, quien trata de proyectarlas en el lienzo. Repito que cada uno de vosotros es su propio artista, y vuestras visualizaciones internas constituyen modelos de otras situaciones y sucesos. El artista recurre a lo que ha aprendido y mezcla sus colores con el fin de dar vida artística encarnada a su pintura. Las imágenes de vuestra mente atraen toda la energía emocional y el poder necesarios para darles cuerpo como sucesos físicos. Podéis cambiar el cuadro de vuestra vida en cualquier momento. Basta con que comprendáis que no es más que el retrato de vosotros mismos que habéis creado a partir de una cantidad ilimitada de retratos probables. El aspecto peculiar de vuestros retratos probables es característico vuestro, y de nadie más. Las facultades, potencias y variantes que podríais querer actualizar ya están latentes y a vuestra disposición. Suponed que no tenéis salud y la deseáis. Si comprendéis la naturaleza de las probabilidades, no necesitaréis fingir que ignoráis vuestra situación actual. En lugar de ello, la reconoceréis como una realidad probable que habéis materializado físicamente. Con esta convicción, empezaréis el proceso necesario para llevar una probabilidad distinta a la experiencia física. Para ello,
Os concentraréis en lo que queréis, pero sin sentir ningún conflicto entre eso y lo que sois, porque una cosa no contradice a la otra. Cada una se verá como un reflejo de una creencia en la vida diaria. Así como llevó algún tiempo dar forma a vuestra imagen actual con sus aspectos enfermos, también llevará tiempo cambiarla. Pero concentrarse en la situación actual enferma, o poco sana, solo la prolongará. Cada condición es tan real o irreal como la otra. ¿Qué yo? ¿Qué mundo? Vuestra elección está contenida, en líneas generales, en ciertos marcos que habéis escogido como parte de vuestra condición de criaturas. El pasado y el subconsciente, tal como los concebís, tienen poco que ver con vuestra experiencia presente aparte de vuestras creencias sobre ellos. Vuestro pasado contiene momentos de alegría, fuerza, creatividad, esplendor, así como también episodios de infelicidad, desesperación, confusión y crueldad. Vuestras convicciones actuales actúan como un imán y activan todas esas cuestiones pasadas, felices o tristes. Elegís de vuestra experiencia previa todos aquellos sucesos que refuercen vuestras creencias conscientes y desecháis los que no lo hagan, los cuales incluso pueden parecer inexistentes. Los recuerdos emergentes ponen en funcionamiento a su vez los mecanismos del cuerpo, reuniendo el pasado y el presente en una especie de cuadro armonioso. Esto significa que las piezas encajarán tanto si son alegres como si no. Esta unión del pasado y del presente os predispone a sucesos futuros similares, ya que os habéis preparado para ello. Así pues, el cambio altera el pasado y el futuro de forma muy práctica. Debido a vuestra organización neurológica, para vosotros el presente es evidentemente el único punto a partir del cual pueden ser cambiados el pasado y el futuro, y la acción puede ser llevada a cabo. No estoy hablando simbólicamente. En los términos más íntimos, vuestras reacciones presentes modifican vuestro pasado y vuestro futuro. Se producen alteraciones en el cuerpo. Los circuitos del sistema nervioso son transformados. Y unas energías que escapan a vuestra comprensión buscan nuevas conexiones en unos niveles muy profundos, muy alejados de la consciencia. Vuestras creencias actuales gobiernan la actualización de los sucesos. Debéis comprender que vuestro presente es el punto en el que la carne y la materia se encuentran con el espíritu. Por tanto, el presente es vuestro punto de poder en vuestra vida actual, tal como la entendéis. Si le atribuís más fuerza al pasado, os sentiréis inútiles y os privaréis de vuestra propia energía. Como ejercicio, sentaos con los ojos abiertos, observad a vuestro alrededor y pensad que este momento representa el punto extremo de vuestro poder, por cuyo intermedio podéis afectar tanto a los sucesos pasados como a los futuros. El presente que veis ante vosotros, con su íntima experiencia física, es el resultado de la acción en otros presentes parecidos. Por tanto, no os dejéis intimidar por el pasado o el futuro. No es en absoluto necesario que los aspectos desagradables de vuestra realidad actual sean proyectados a vuestro futuro, a menos que vosotros mismos empleéis el poder del presente para hacerlo. Si aprendéis a adquirir ese sentimiento de poder ahora, podéis utilizarlo con eficacia para alterar vuestra situación vital de la forma que elijáis, e insisto, dentro de las limitaciones establecidas por vuestra condición de criaturas. Si habéis nacido sin un miembro del cuerpo, por ejemplo, vuestro poder en el presente no puede regenerarlo automáticamente en esta vida, a pesar de que en otros sistemas de realidad poseéis ese miembro. Las condiciones externas siempre pueden ser cambiadas si comprendéis los principios a los que me refiero. Pueden eliminarse las enfermedades, incluso las que parecen terminales, pero solo si las creencias que las sustentan se eliminan o se alteran lo suficiente como para que su efecto específico sobre el cuerpo desaparezca satisfactoriamente. Desde un punto de vista práctico, lo que llamáis presente es el punto en el que seleccionáis vuestra experiencia física de entre todos los sucesos que podrían ser materializados. Vuestras circunstancias físicas cambian automáticamente cuando lo hacen vuestras creencias. Cuando aumenta vuestro conocimiento, vuestra experiencia se vuelve más satisfactoria. Esto no significa necesariamente que haya una uniformidad o que no se produzcan altibajos. Cada aspiración presupone la admisión de una carencia. Cada desafío presupone un obstáculo por superar.
Los más aventureros suelen elegir desafíos mayores, por lo que en su mente, el contraste entre lo que quieren alcanzar y su situación actual puede parecer insuperable. En todo caso, el punto de poder es el presente, y desde ese momento, elegís el yo y el mundo. La experiencia de un país es el resultado acumulado de las elecciones de todos sus individuos, de modo que, al elegir vuestras propias circunstancias, afectáis también a las demás personas de vuestro país y del mundo. En muchas culturas indígenas a una persona no se la considera en absoluto en función de su edad, y el número de sus años carece de importancia. De hecho, un hombre puede no saber su edad, tal como vosotros la comprendéis. Os haría bien a todos vosotros jóvenes, maduros y ancianos, olvidar la cantidad de años que tenéis, porque muchas creencias de vuestra cultura os limitan según vuestra edad. A la juventud se le niega su sabiduría, y a la vejez se la despoja de su felicidad. Fingir que no os importa vuestra edad, actuar como jóvenes porque teméis a la vejez, no es la solución. En vuestros términos, vuestro punto de realidad y de poder se encuentra en vuestra experiencia actual. Si comprendéis esto, a cualquier edad podéis recurrir a cualidades y conocimientos que existieron en vuestro pasado o que existirán en vuestro futuro. Vuestras edades son probables simultáneas. A pesar de que, básicamente, el tiempo no existe tal como lo conocéis, neurológicamente estáis forzados a percibir vuestra vida como una serie de momentos que se suceden constantemente. Como criaturas, nacéis jóvenes y os hacéis viejos. Pero los animales, como criaturas, no están tan limitados en su experiencia en ese sentido. No tienen creencias sobre la vejez que inhiban automáticamente sus facultades. Aunque mueren físicamente como todas las criaturas deben hacerlo, hablando en esos términos, no se deterioran de la misma manera. No comprendéis la comunicación que hay entre vosotros y los animales de compañía, por ejemplo, ya que a su propia manera reaccionan a vuestras creencias. Ellos reflejan vuestras ideas y se vuelven por tanto vulnerables de una manera que no experimentarían en su entorno natural. En términos más amplios, por supuesto, su relación con vosotros es natural, pero su innata comprensión de que el punto de poder de la criatura está en el presente se ve, en cierta medida, socavada por su propia receptividad y su traducción de vuestras creencias. A un gato joven se lo trata de manera diferente que a uno mayor, y el animal responde a ese condicionamiento. De la misma manera, vuestras propias conclusiones sobre la edad se materializan en vuestra experiencia. En consecuencia, si os convencéis de que sois 10 años más jóvenes o 10 años mayores, esto se reflejará fielmente en vuestro entorno personal. Si tenéis 20 años, podéis hacer uso de la sabiduría que imagináis que tendréis a los 30. Si tenéis 60 años, podéis utilizar la fortaleza física que creéis que ya no tenéis, pero que antes teníais. Todo esto también se expresaría física y biológicamente en el cuerpo. ¿Qué yo? ¿Qué mundo? Si estáis solos es porque creéis en vuestra soledad en este punto del presente que reconocéis como tiempo. De lo que parece ser el pasado atraéis solo aquellos recuerdos que refuerzan vuestro estado y los proyectáis hacia el futuro. Físicamente, estáis abrumando al cuerpo, que responde a dicho estado de soledad con reacciones químicas y hormonales. También os priváis de vuestro punto de acción en el presente. Las vitaminas, una mejor alimentación o la atención médica pueden rejuvenecer temporalmente el cuerpo. Pero, a menos que cambiéis vuestras creencias, se verá rápidamente abrumado de nuevo por vuestros sentimientos de depresión. En este caso debéis daros cuenta de que sois vosotros quienes creáis vuestra soledad y decidir cambiarla mediante el pensamiento y la acción. La acción es pensamiento en movimiento físico, que se percibe exteriormente. Me gustaría que la frase que os voy a dictar se colocara centrada en la página con letra más grande, para que resalte y subrayada. El presente es el punto de poder. Esta oración es una de las más importantes de este libro, desde el punto de vista práctico, y funciona dentro del marco temporal tal como lo entendéis.
Como mencioné anteriormente, hacéis realidad los sucesos, los actualizáis, a partir de la intersección actual entre el espíritu y la carne, seleccionándolos de entre las probabilidades según vuestras creencias. Todas vuestras facultades físicas, mentales y espirituales están enfocadas conjuntamente, por tanto, en la brillante concentración de experiencia presente. No estáis a merced del pasado, ni de convicciones previas, a menos que creáis que lo estáis. Si comprendéis plenamente vuestro poder en el presente, os daréis cuenta de que la acción en ese punto altera también el pasado, sus creencias pasadas y vuestras reacciones. En otras palabras, vuestras creencias actuales, por así decirlo, son instrucciones que se dan a toda la personalidad por entero, que organizan y reorganizan simultáneamente la experiencia pasada según vuestros conceptos actuales sobre la realidad. El futuro probable, está siendo alterado de la misma manera, por supuesto. Mirar hacia atrás hasta el origen de los problemas actuales puede habituaros a buscar solo los episodios negativos del pasado e impedir que lo experimentéis como una fuente de placer, logro o éxito. Si estructuráis vuestra vida anterior mediante las insatisfacciones del presente, no hacéis sino reforzar vuestros problemas. Es como si estuvierais leyendo un libro de historia dedicado solo a los fracasos, crueldades y errores de la raza, y pasará por alto todos los éxitos. Estas prácticas pueden llevaros a emplear vuestra historia de modo que dé un retrato muy distorsionado de quiénes y qué sois, un retrato que luego representará vuestras circunstancias actuales. Los más propensos a estas prácticas de examinar constantemente el pasado para revelar lo que hay de malo en el presente, suelen pasar por alto lo más importante. En cambio, refuerzan constantemente la experiencia negativa de la que están tratando de escapar. Sus problemas fueron causados en un inicio precisamente como resultado de ese mismo tipo de pensamiento. Una gran cantidad de condiciones insatisfactorias se generan debido a que las personas se vuelven temerosas en diversas etapas de sus vidas, dudan de sí mismas y comienzan a concentrarse en los aspectos negativos. La situación puede ser muy diferente de ciertos modos. Partes importantes de la vida pueden no verse afectadas por ciertas actitudes y otras partes sí. Una persona puede estar muy bien físicamente y gozar de excelente salud, y debido a ciertas experiencias, empezar a dudar de su capacidad para relacionarse. Así que, con esa creencia en mente que es incapaz de relacionarse, observará su pasado y hallará en su conducta pasada todo tipo de razones que apoyen esa idea. Si recorriera sus recuerdos intentando descubrir una clase distinta de pruebas, en ese mismo pasado, descubriría ejemplos de buenas relaciones con los demás. Vuestras creencias actuales estructuran y determinan los recuerdos que desfilarán ahora ante vosotros, y lo que recordáis parecerá por tanto que justifica las creencias. Cuando intentéis alterar vuestras creencias, observad el pasado con las nuevas ideas en mente. Si estáis enfermos, recordad cuando no lo estabais. Buscad en vuestra vida pruebas de vuestra salud. Vuestra vida misma es una prueba muy sólida de que la salud está en vosotros. En casi todos los casos de limitaciones en el presente, existe un tema principal en ese campo en particular. La persona se ha entrenado a sí misma a reforzar los aspectos negativos, por las razones que sean. He repetido una y otra vez que las creencias determinan la realidad y que ningún síntoma desaparecerá a menos que la razón lo determine. Pero estas razones van mucho más allá de vuestras concepciones actuales de causa y efecto. Implican profundos juicios personales de valor filosófico. Por debajo de las causas aparentes de las limitaciones en la vida personal, hay otras creencias de gran alcance, y cada persona utiliza aquellos elementos de su experiencia privada para respaldar a estas últimas. Esto se aplica a cualquier clase de carencia o impedimento lo suficientemente grave como para constituir un problema. Os han enseñado que estáis a merced de sucesos anteriores, de modo que pensáis que para buscar el origen de las dificultades personales, debéis examinar el pasado, para descubrir en qué os equivocasteis, o qué errores cometisteis, o qué interpretaciones inadecuadas hicisteis. Pero insisto,
Sea lo que os hayan enseñado, el punto de poder está en el presente, y repito que son vuestras creencias actuales las que estructurarán vuestros recuerdos. Estos recuerdos pueden emplearse para llegar a cualquier conclusión, tal como ocurre con las estadísticas. A lo largo de este proceso quizás aceptéis 1 o 2 recuerdos y los juzguéis causantes de vuestra conducta actual. De ser así, ya estáis preparados para cambiar vuestras creencias actuales y modo de acción, y simplemente emplear esos hechos o hábitos del pasado como estímulo o motivación. La pregunta ¿qué hay de malo en mí? Solo lleva a generar más limitaciones y a reforzar las que ya tenéis, pues exageráis esas actividades en el presente y las proyectáis al futuro. ¿Qué yo? ¿Qué mundo? Estas preguntas han de responderse en el ahora, tal como lo entendéis, comprendiendo que vuestro poder de acción está en el presente y no en el pasado. El único punto eficaz para cambiar cualquier aspecto de vuestro mundo se halla en esa milagrosa conexión instantánea entre el espíritu y el yo a través del impacto neurológico. Así pues, amigo mío, para deshaceros de limitaciones molestas, reestructurad vuestro pasado desde el presente. Sean, cuales sean vuestras circunstancias personales, utilizad el pasado como una fuente abundante, buscad en él vuestros logros y reestructuradlo. Cuando buscáis lo que estuvo mal, no veis lo que estuvo bien, de modo que el pasado solo acaba reflejando las dificultades a las que ahora os enfrentáis. Los demás sucesos se os vuelven literalmente invisibles. Como, básicamente, el pasado y el futuro existen a la vez, al mismo tiempo estáis dando forma peligrosamente al futuro, siguiendo esas mismas líneas. Cuando una persona va de psicólogo en psicólogo, de un autoanálisis a otro, siempre con la pregunta ¿qué está mal? La propia pregunta es una estructura a través de la cual se mira la experiencia, y constituye de por sí una de las principales razones de todas las limitaciones físicas, psíquicas o espirituales. En uno u otro momento, el individuo dejó de centrarse en lo que iba bien en ciertas áreas personales y empezó a centrarse en las carencias específicas y a magnificarlas. Con su mejor intención, busca diversas soluciones, pero todas se basan en la premisa de que algo anda mal. Si se persiste en tal práctica, la concentración en lo negativo puede ir filtrándose gradualmente hacia otras áreas de experiencia en las que no había problemas. Por tanto, no estáis a merced de las creencias pasadas. Por otro lado, cuanto más pronto empecéis a actuar de acuerdo a otras nuevas, mejor. De lo contrario, no confiáis en ellas en el presente. Si sois pobres y queréis tener más dinero, y os esforzáis por creer en la abundancia mientras seguís afrontando el hecho de vuestra pobreza real, debéis hacer algún movimiento simbólico en vuestra realidad que demuestre que estáis dispuestos a aceptar un cambio. Tal vez parezca absurdo, pero quizá deberíais donar algo de dinero o hacer algo parecido, como si tuvierais más dinero del que tenéis físicamente. Debéis responder a vuestras nuevas creencias, de modo que el nuevo mensaje se transmita neurológicamente. Os comportáis normalmente de una manera determinada como resultado de vuestras creencias. Ahora bien, si cambiáis voluntariamente algunos de esos hábitos, también estáis transmitiendo el nuevo mensaje. La iniciativa debe proceder de vosotros, y en el presente. Literalmente, esto significa cambiar vuestro punto de vista, esa perspectiva particular con la que observáis vuestro pasado y vuestro presente, e imagináis vuestro futuro. Debéis buscar dentro de vosotros mismos las pruebas de aquello que queréis en cuanto a experiencias positivas. Examinad vuestro pasado con esta idea en mente. Imaginad vuestro futuro desde el punto de poder del presente. De este modo, al menos no estáis utilizando el pasado para reforzar vuestras limitaciones, ni estáis proyectándolas hacia el futuro. Es muy natural contrastar lo que queréis con lo que tenéis, y es muy fácil desalentarse al hacerlo, pero buscar los errores del pasado no os va a ayudar. En cambio, 5 minutos bien utilizados pueden ser de mucha ayuda. Durante este tiempo, concentraos en el hecho de que el punto de poder es ahora. Meditad sobre la certeza de que vuestras facultades emocionales, espirituales y psíquicas están enfocadas a través de la carne, y durante 5 minutos dirigid toda vuestra atención hacia lo que queréis.
Utilizad la visualización o el pensamiento verbal según os resulte más fácil, pero durante ese periodo no os concentréis en ninguna carencia, solo en vuestro deseo. Utilizad toda vuestra energía y atención y luego olvidadlo. No os preocupéis por comprobar si está funcionando bien. Simplemente aseguraos de que durante ese periodo vuestras intenciones sean claras. Después, de una u otra forma, según vuestra propia situación individual, haced un gesto físico o un acto acorde a vuestra creencia o deseo. Al menos una vez al día, haced algo físicamente que muestre que tenéis fe en lo que estáis haciendo. Este acto puede ser muy sencillo. Si estáis solos y no os sentís queridos, simplemente puede consistir en que le sonriáis a alguien. Si sois pobres, quizá bastará con algo tan simple como comprar algo que queréis y que cueste un poquitito más de lo habitual, confiando en que esa pequeña diferencia de precio se os devolverá u os llegará a vuestra experiencia. Pero actuad como si tuvierais más dinero del que tenéis. Por lo que se refiere a la salud, ese acto implica comportaros una vez al día como si no estuvierais enfermos. La creencia en el presente, reforzada durante 5 minutos y ayudada por una acción física, os brindará a veces unos resultados verdaderamente asombrosos. No obstante, estos efectos solo tendrán lugar si dejáis de mirar en el pasado lo que está mal y no reforzáis más vuestra experiencia negativa. Estos mismos principios pueden utilizarse en cualquier campo de la vida, y en cada uno de ellos elegís de entre una variedad de sucesos probables. Quienes creáis en la reencarnación podéis cometer el error de culpar a las vidas pasadas y organizarlas por medio de vuestras creencias actuales. Ya es bastante malo que creáis estar a merced de un pasado, pero consideraros indefensos ante innumerables errores anteriores de otras vidas os coloca en una situación terrible, pues la voluntad consciente pierde su poder para actuar. Estas vidas existen simultáneamente. Son otras expresiones de vosotros mismos que interactúan, pero cada yo consciente posee el punto de poder en su propio presente. Es por eso que la información de las vidas pasadas suele usarse tan a menudo para reforzar las situaciones sociales y personales actuales, porque como ocurre con el pasado de esta vida, estos recuerdos se elaboran mediante las creencias actuales. Si esa información os la proporciona otra persona, un psíquico por ejemplo, esa persona tenderá a captar las vidas que tengan sentido para vosotros ahora, e inconscientemente, desde luego, las estructurará de acuerdo con vuestras creencias, aunque esto no parezca evidente. Si una persona cree básicamente que no vale nada, recordará las vidas que justifiquen esa idea, o le hablarán de ellas. Si cree que ahora debe pagar por sus pecados, esa creencia atraerá recuerdos de vidas que la apoyen. Será un recuerdo sumamente organizado, pues dejará a un lado todo lo que no parezca pertinente. Si una persona cree que la gente se está aprovechando de ella, que está atrapada en una existencia trivial y que es poco valorada, es probable que reciba información que le indique que en otras vidas gozó de muchos honores y refuerce así su creencia de que ahora la gente no la tiene en consideración, o incluso algo peor. Estas afirmaciones mías son de carácter general, ya que cada individuo tiene su propia manera de reforzar las creencias. Si creéis que estáis enfermos, lo más probable es que la información de las vidas pasadas os muestre que cometisteis crímenes por los cuales ahora pagáis. Sea cual sea el tema que elijáis, siempre encontraréis algo que refuerce vuestra creencia. Pero la verdad, en la medida en que puede ser expresada, es la siguiente: formáis vuestra realidad. Ahora, mediante la intersección del alma con la carne, y en vuestros términos, el presente es vuestro punto de poder. Cada uno de vuestros yoes de reencarnación nació como criatura en la carne, como vosotros. Cada uno posee su propio punto de poder, o momentos sucesivos en los que también materializa la existencia diaria de una manera lineal, a partir de todas las probabilidades que tiene a su disposición. Aunque este tema se explicará en otro libro, digamos que hay una especie de coincidencia entre todos estos puntos de poder presentes que existen para vosotros y vuestros seres reencarnados. Incluso,
hay relaciones biológicas con respecto a la memoria celular. Así que mediante vuestras creencias actuales, podéis atraer hacia vuestro propio espacio y tiempo ciertas experiencias compartidas por estos otros seres. En este punto de poder multidimensional, tiene lugar una interacción constante, de modo que en vuestros términos un yo reencarnado atrae de todos los demás aquellas facultades que quiera, según sus propias creencias específicas intrínsecas. Estos yoes son diferentes homólogos vuestros, en la condición de criaturas, experimentando la realidad corporal, pero al mismo tiempo, vuestro organismo rechaza la naturaleza simultánea de las experiencias. Esto no significa que no la percibáis en otros niveles, sino que, hablando en general, la realidad debe parecer que tiene lugar en una serie. En términos verdaderamente muy personales y raciales, el pasado aún está ocurriendo. Lo creáis desde el presente según vuestras creencias. Si os quitan el apéndice, este no reaparecerá físicamente. Hay ciertos marcos aceptados, incorporados en vuestra condición de criaturas. Sin embargo, hay una libertad muy grande, incluso a nivel celular. Una buena demostración de hipnosis mostrará claramente que el punto de poder está en el presente y que las creencias determinan vuestra experiencia. No hay ninguna magia involucrada en la hipnosis y todos la utilizáis constantemente. Solo parece tan esotérica cuando se emplean procedimientos particulares y cuando se aparta de la vida normal. La hipnosis estructurada simplemente permite al sujeto utilizar todos sus poderes de concentración, activando así mecanismos inconscientes. Las distorsiones causadas por los procedimientos empleados y la errónea comprensión de quienes la practican hacen que el fenómeno parezca distinto. El sujeto está de acuerdo en aceptar las creencias del hipnotizador. Como la telepatía existe, el sujeto reacciona no solo a las órdenes verbales, sino también a las creencias no explicitadas del hipnotizador, lo cual evidentemente demuestra la teoría del hipnotizador sobre la cual basa su profesión. La hipnosis muestra claramente de forma concentrada la manera en que vuestras creencias afectan a vuestro comportamiento en la vida normal. Los diversos métodos se limitan a haceros centrar toda vuestra concentración en una zona específica, acallando cualquier distracción. Pues bien, vuestras creencias actúan como un hipnotizador. Mientras sigáis dando determinadas instrucciones, así responderá vuestra experiencia automática. La única sugerencia que puede interrumpir este ciclo es: creo mi realidad, y el presente es mi punto de poder. Si no os gustan los efectos de cierta creencia, debéis alterarla, porque no hay ningún tipo de manipulación de las condiciones externas que pueda liberaros. Si comprendéis verdaderamente vuestro poder de acción y decisión en el presente, los sucesos pasados no os hipnotizarán. Pensad en el presente como si fuera un estanque, una reserva de experiencias que proceden de muchas fuentes distintas, alimentada por afluentes del pasado y del futuro. Hay un número infinito de estos afluentes probabilidades, y mediante vuestras creencias elegís entre ellos y reguláis su flujo. Por ejemplo, si os concentráis constantemente en la creencia de que vuestras primeras experiencias en la vida fueron perjudiciales y negativas, solo afluirán estas experiencias desde el pasado hacia vuestra vida actual. No hace ningún bien decir, pero mi vida fue traumática, pues así reforzáis la creencia. De una forma u otra debéis modificar esa convicción, o preferiblemente cambiarla por completo, solo así podréis libraros de sus efectos. Esto no significa que os mintáis, pero si os parece que vuestro pasado no contiene ningún momento de dicha, ni logros ni placeres, es que os estáis mintiendo ahora. Os habéis concentrado en lo negativo hasta tal punto que todo lo demás os resulta invisible. Desde el presente os habéis hipnotizado y veis el pasado no como fue en vuestra experiencia, sino como parece ser ahora, a la luz de vuestras creencias actuales. Habéis reconstruido el pasado. Así que, cuando os sugiero que reestructuréis el pasado, no os sugiero nada que no hayáis hecho ya.
La hipnosis, repito, es solo un estado de atención concentrada en el que os centráis en vuestras creencias. Los espectáculos populares de hipnosis inducen al público a creer que la persona debe caer dormida o relajarse por completo, pero esto no es así. Un momento de pánico provoca inmediatamente una concentración acelerada. Todas las fuentes de energía se movilizan a la vez, y normalmente apenas hay relajación. Asimismo, estas creencias pueden aceptarse cuando parece que la mente consciente está dormida o embotada, como en los momentos de conmoción o durante una operación. El foco de atención se estrecha y se intensifica. Uno de los problemas es que se hacen distinciones demasiado específicas entre las mentes consciente e inconsciente. La hipnosis, si se usa adecuadamente sin toda la ceremonia con que normalmente se la acompaña, es un método excelente para introducir nuevas creencias y deshacerse de las viejas. Esto es solo cierto, no obstante, si os dais cuenta del poder de vuestra mente consciente en ese momento, y comprendéis la capacidad de vuestra consciencia para movilizar reacciones inconscientes. El único requisito es una intensa concentración en cierta información específica percibida, con exclusión de todo lo demás. De esa forma las órdenes dadas son claras y directas. No se recibe información contradictoria, ni mensajes entremezclados. La exclusión de toda información superflua y la reducción del foco de atención son los dos ingredientes más importantes. La relajación solo actúa como una ayuda, ya que los mensajes del cuerpo también se aquietan, y la mente no se preocupa por ellos. Muchas creencias se aceptan en un principio como resultado de una situación como esa, en la que, si bien no hay una persuasión regular, se dan las circunstancias adecuadas. Es de suma importancia que comprendáis varias cuestiones antes de probar el método que sugiero. En primer lugar, el inconsciente no es una esponja que acepta indiscriminadamente cualquier información sin tener en cuenta las consideraciones de vuestro yo consciente. En un primer momento, la mente consciente filtra todas las creencias o sugestiones y solo permite que penetren en otras áreas del yo aquellas que vosotros aceptáis. Así pues, no hay creencias negativas que se introduzcan a la fuerza, en contra de vuestra voluntad. No hay nada que os puedan imponer si no lo aceptáis conscientemente. En la hipnosis ortodoxa, el hipnotizador y el sujeto participan en un juego. Si el hipnotizador ordena al sujeto que olvide lo ocurrido, éste fingirá hacerlo. En este contexto, ambos creen en el olvido que resulta de ello, y lo que está siendo manifestado es la fuerza de la creencia. En cambio, esto se toma como prueba de que la mente consciente está indefensa en estas condiciones, cuando no es así. Sin necesidad de ninguna persuasión, vosotros os habéis hipnotizado en todas las creencias que albergáis. Esto simplemente significa que las habéis aceptado conscientemente, os habéis centrado en ellas, habéis excluido los datos en contra, habéis restringido vuestros intereses a esos puntos específicos y de acuerdo a ello habéis activado los mecanismos inconscientes que luego materializan esas convicciones a través de la experiencia física. La hipnosis ortodoxa solo produce una versión acelerada de lo que ocurre constantemente. Es un ejemplo perfecto de los resultados instantáneos que, idealmente aunque no se vea mucho en la práctica, pueden producirse cuando las creencias presentes anulan las pasadas.